Bienvenidos al segundo episodio de Baja Data. Hoy del tema que vamos a hablar es de cuando el adiós nos transforma y nos hace bien. Mi nombre es Nicole Berizambiotti, soy psicóloga clínica y ahora también comunicadora. Les quiero contar desde dónde nació este tema y que tiene que ver con procesos que yo he hecho a lo largo de mi vida, no solo en este último tiempo, sino que en varios momentos de mi vida me fui sintiendo en proceso. Pero pasado el tiempo, pasado los estudios, pasada la formación, pasada escuchar 8 personas por día, 45 personas por semana, empecé a ver un montón de patrones que se repetían en un montón de personas y que inclusive son independientes a la edad que cada uno tenga. Es decir, puede haber una persona que tenga 24 años y esté atravesando lo mismo que una persona que está teniendo 56 años, pero que fueron contextos y momentos de plantearse la libertad y el poder decidir sobre lo que uno quiere que era totalmente distinto. Entonces, cuando vos empezás a escuchar el relato de muchas personas, te das cuenta que hay partes de las historias en las que vos te identificás y a su vez hay partes de las historias que se repiten en muchas personas. Entonces, lo empezás a pensar, si sos psicóloga, o por lo menos a mí me pasó, a nivel sociológico. Y si uno lo piensa a nivel sociológico, todo el tiempo estamos viviendo procesos y esos procesos pueden ser distintos, pero también pueden ser iguales si nosotros no estamos conscientes y no vemos qué es lo que se repite. Podés vivirlo una vez y mantenerlo toda tu vida y estar acostumbrado a vivir desde la insatisfacción y de pensar que la vida simplemente es así, que uno no disfruta y que solamente son pequeños momentos. Pero también podés aprender a vivir de una manera en donde sea muchísimo más placentero tu día a día y que eso tiene que ver con sentirte realizado personalmente. Y no hablo de objetos materiales, no hablo de lo externo, sino de cuando uno se siente satisfecho o realizado con su propósito de vida. Sé que suena un poco místico decirlo así, pero la realidad es que ¿qué es lo que buscan todas las personas? Sentirse plenos, porque felices es una utopía y tristes, la verdad que uno la pasa bastante mal. Entonces, pleno sería la integración de las dos cosas. Serían esos momentos de mucha felicidad, pero que son efímeros, son instantes y que sabemos que no van a durar por siempre, pero también poder tener la tolerancia de entender de que hay momentos en nuestra vida en donde quizás nos aburrimos un poco, pero generalmente antecede el huracán. Cuando nos está pasando un momento en donde uno se siente aburrido, se viene un momento de cambio, o sea, siempre es así. Y en esos momentos de cambio es cuando lo que nosotros creíamos que era la calma en nuestra vida tiene que transformarse. O sea, hay que encontrar otra manera de vivir. Pero muchas veces esto no sucede de una manera tan lineal y ordenada porque hay mucho desorden, mucho caos en la rutina de la persona y es más difícil identificar la calma. Entonces pasa de un momento a caos, de un momento a caos, de un momento a caos, porque socialmente estamos en una sociedad de consumo que justamente lo que hace es que a los vacíos y a las incomodidades no logremos verlas de frente, no podamos hacernos cargo y sobre eso seguimos repitiendo en el mismo patrón de caos por no estar viendo qué es lo que nos genera infelicidad, intranquilidad, frustración, dolor o cuáles son las cosas que dentro de nuestra familia se repiten muchísimo. Y esto no tiene que ver con nadie en particular, no tiene que ver conmigo en especial, para nada. Hablo en realidad de lo que nos pasa a todos, porque todos somos hijos y todos vamos a tener una historia y un árbol hacia arriba y puede que hacia abajo también. Pero si nosotros nos detenemos a pensar en estos patrones y cómo a cada uno nos condiciona, más allá de que cada historia es singular, subjetiva y particular, si hablamos de generalidades, podemos ver que va a haber dos grandes ramas de atravesar el periodo de la adultez. Cuando ya nos volvemos adultos, nuestro sistema neuronal, nuestro sistema cerebral y además otros sistemas que tienen que ver con lo endocrino, es decir, neurotransmisores, hormonas y
todo lo que nuestra sangre procese va a estar vinculado en nuestro estado de ánimo. ¿Qué es lo que quiero decir? Si nosotros de niño nos exponíamos a situaciones que nos ponían triste y no teníamos el sostén emocional y eso nos hacía entrar en supervivencia, de grandes, cuando entremos en un momento que haya una reestructuración o un cambio en nuestra vida, vamos a tener una necesidad de buscar ese sostén emocional. Si nosotros tenemos esta necesidad, es muy probable que de adultos en nuestros vínculos nos relacionemos desde el apego ansioso. ¿Por qué? Porque es esa ansiedad de que haya un adulto que te sostenga cuando vos no entendés muy bien qué es lo que está pasando. Un adulto que signifique qué es tu tristeza o tu angustia y te ayuda a sobrepasarlo. Por eso el paso a la adultez tiene que ver con esto, con que uno pueda asumir el rol de tener que descifrar qué es lo que a uno le pone triste, lo angustia, lo frustra, para desde ahí poder avanzar. Si uno consume en ese momento lo que sea, en realidad estamos tapando el poder mirar qué nos quiere decir esa tristeza. Recordá que es un vivo en diferido, entonces te voy a estar contestando todas tus dudas por el chat. Aprovechalo. Paso a la otra forma de reacción, que básicamente para anticipar es el apego evitativo. Tiene que ver con cuando de niños los padres estaban muy ubicados en lugar de cumplir con sus necesidades como adulto, y eso hacía que el niño quiera llamar la atención de esos padres para que esos padres puedan validarlos. Esta función sobre todo se da con la fusión. Esta función sobre todo tiene que ver con el rol paterno, porque el rol paterno lo que hace es significar en nuestro cerebro los títulos en el bolsillo que podemos tener para que nos sintamos capaces que como adultos podemos lograr lo que queremos. El tema es que tampoco hubo una madre que aloje. Entonces, el niño lo que tiene que hacer es generar la capacidad de sentir que lo que él hace es valioso sin la necesidad de la aprobación de otros. Y esto es imposible porque somos seres interdependientes. Vamos a necesitar que haya un otro que nos mire y nos valide en nuestra niñez. Cuando esto no sucede y es una personalidad con tendencia al apego evitativo, lo que va a hacer es tratar de convencerse a sí mismo de que eso no le importa. Cuando somos adultos, esto también se puede manifestar en nuestros vínculos como esas personas que sufren no enamorarse de nadie. ¿Y esto por qué pasa? Porque no logran tener una conexión emocional y de hecho son aquellas personas que sostienen relaciones o vínculos sexoafectivos y puedan no involucrarse. Entonces, si nosotros nos entrenamos a lo largo de nuestra vida para poder separar lo emocional de lo mental, como grandes nos volvemos expertos en no conectar eso. Entonces son las típicas personas que los desafíos que tienen que ver con lo atlético, con lo laboral, con solucionar crisis familiares, las resuelven re bien y parece que siempre están enteros. ¿Cuál es el tema? Que sí sienten. Una persona ante las situaciones que le representan un desafío busca el cariño, siente, sufre, siente que da mucho por los demás y eso es el apego ansioso. Y el apego evitativo es la persona que siente que el mundo hace mucho drama, que todo podría ser más simple y que en realidad lo que le pasa es que le cuesta conectar con el sentir porque tiene temor a que lo lastimen, no porque no sienta. Son corazas y mecanismos de defensa que se van generando y que hoy se ven muchísimo porque son las grandes dificultades de la era moderna y de las redes sociales, que básicamente uno confíe en que el otro le está diciendo la verdad, en que uno confíe que esta persona sea diferente a la otra. Y eso es re difícil porque vivimos en una sociedad en donde muchas veces se le perdió valor a la palabra y cada vez más empieza a pasar en las generaciones de que empiece a fallarse entre lo que se dice y lo que se hace, y no tiene que ver con una cuestión solo de generación, sino por una cuestión de presencia. Si te sentís identificado con lo que estás escuchando, entonces vas a tener que seguirme en Instagram como Nicole Beisam Beauty y suscribirte a mi canal en YouTube, así te llegan todas las notificaciones de las cosas nuevas que vayamos haciendo y ideando.
Yo y toda mi generación, que somos como la época de 1990 al 2000 o más o menos dentro de esa camada, sufrimos una primera oleada de padres en donde madres y padres trabajaban. Y si bien esto estuvo re bueno en cuestión de feminismo y de revolución sociohistórica, hay una realidad en que generalmente los niños crecían sin la presencia de adultos que estén validando sus necesidades y sus sentires. Entonces esto fue desarrollando otro tipo de niños, otro tipo de adultos que, ¿qué es lo que pasa? Se acostumbran a tener que cerrarse y bloquearse emocionalmente a la conexión con otros. Si uno piensa en adultos de 1980, no va a ser la misma estructura. ¿Y esto por qué? Porque no era lo mismo el rol de la mujer. Y en esto no estoy queriendo decir que la mujer sea la que tenga que estar en la casa. No, el tema es que si como adultos ambos padres por necesidades económicas terminan trabajando, son niños que crecen sin esta mirada de sostén y de validación que es re necesaria para la constitución de nuestro psiquismo. O sea, no quiero atacar a nadie, simplemente quiero explicar desde la construcción de nuestra subjetividad cómo esto impacta en que nosotros podamos asumir la adultez de una posición más consciente. Si uno empieza a darse cuenta, sí, mi mamá fue de esta forma, mi papá de esto, y no son culpables de eso, porque ningún padre es culpable de el tipo de personalidad que fue desarrollando su hijo, porque ese padre también hizo lo que pudo con lo que tenía, y así sucesivamente se va traspasando de generación a generación a hacer lo mejor que uno puede con lo que tiene. Y en definitiva, como hay una frase que dice que en realidad no nos definen las cosas que nos pasamos, no nos definen las cosas que nos pasaron, sino que nos define qué hacemos con ellas. En este punto, si nosotros volvemos culpables a nuestros padres, en realidad nos estamos perdiendo de poder asumir este paso a la adultez, que es lo que les digo. ¿Por qué? Porque esto implica, uno, hacerse responsable de que esa falta de que un adulto sostenga en la infancia tuvo que ver con nuestros padres, pero cuando uno se vuelve adulto, esos roles los tenemos que incorporar nosotros con nosotros mismos. Y si la falta estuvo en esos padres, entonces hay que laburarlo con ciencia para que de adultos no sigamos repitiendo eso o no sigamos huyendo de abrirnos a lo emocional por temor a que nos lastimen. ¿Y esto únicamente se puede hacer con terapia? No, no es la única manera de hacerlo. Se pueden hacer desde otras formas. Terapia ayuda, sí, porque justamente tiene que ver con esto, con marcar los patrones, pero hay otras maneras de hacerlo en donde uno puede buscar el ejercicio dentro de la cotidianidad de repensar y mirar las emociones y tratar de ir encauzándolas. Pero si sos una persona que tiende al apego evitativo, te va a costar un montón registrar las emociones directamente. Recordá que es un vivo en diferido, entonces te voy a estar contestando todas tus dudas por el chat. Aprovechar. Entonces, ¿por qué los adiós nos transforman y hacen que nosotros cambiemos y mejoremos? Porque cada vez que nosotros logramos identificar algo en nuestra conducta que estamos repitiendo y que eso nos hace sufrir, entonces siempre va a implicar el duelo a algo, o a una persona, o a un ideal, o a un pensamiento, o a una forma de vincularnos, pero siempre vamos a estar duelando antiguas versiones de la manera en que teníamos que hacer algo. Y ¿cuándo se termina? Porque vi un montón de memes sobre estoy cansado del proceso, como si nunca se terminaría, y en realidad tiene que ver con esto. ¿Cuándo se termina el proceso? Cuando uno asume el rol adulto, porque es ahí cuando logramos integrar la falta o con la herida materna o con la herida paterna o con ambas y podernos hacernos responsables por nosotros. Entonces, si no son culpables nuestros papás, nosotros somos responsables de nosotros mismos, todo deja de tener tanto peso porque el otro jamás nos va a querer herir, está hablando desde su herida y esto cambia toda la perspectiva porque ya no se trata de nosotros, porque nosotros nos ocupamos de nosotros mismos, sino de con quién nos estamos vinculando.
Y bueno, acá se termina la parte teórica, acá viene una Nikki más descontracturada porque no los quiero aburrir tampoco. Y les quiero contar cómo termino hablando de esto y cómo termino haciendo un programa que se llama Baja Data, que tiene que ver con mezclar lo teórico con lo que está pasando en el mundo hoy en día, contemporáneo, y que ustedes digan, bueno, ok, esto me sirve. Si te sentís identificado con lo que estás escuchando, entonces vas a tener que seguirme en Instagram como Nicole Berizambiotti y suscribirte a mi canal de YouTube. Así te llegan todas las notificaciones de las cosas nuevas cuando vayan surgiendo. Y entonces, ¿de dónde sale este episodio? Tiene que ver con cosas que fui viendo que se repetían en el consultorio, en escuchar un montón de personas. También soy una persona muy sociable y conozco historias de muchas personas que me rodean. Y además de eso, de todas mis vivencias personales, que les puedo asegurar que son un montón y en un montón de ámbitos distintos, pero que siempre, más allá de las cosas que me pasaron, elegí como seguir creyendo en que no era yo la que estaba errada, y no lo digo desde un punto de sentirme engreída o sentir que siempre lo supe, pero sí es como que siempre elegí ir para donde sentía el corazón, digamos, para donde yo sentía que tenía que ver con un proceso mío, y que sobre todo si mi intención a la hora de hacer las cosas no había tenido que ver con dañar al otro, sino que yo creía que estaba actuando desde un lugar, desde el amor, para mí era considerado una buena acción. Siguiendo como esa dirección, que no es la más frecuente porque siempre fui muy sensible y he sufrido un montón de situaciones desde ahí por vivir como con el corazón al aire, hoy les puedo decir que hay un montón de personas que viven así y que de hecho se identifican a sí mismas como las ovejas negras en la familia, como las personas que no se hallan dentro del grupo de pares y de los temas que hablan superficialmente, que quizás les cuesta más encontrar una persona que sienta como ellas, y que generalmente son personas que sienten que dan más de lo que reciben. Y esto inclusive me ha pasado a mí. Yo era una persona que daba desmedidamente, no tenía el límite de eso. ¿Y qué es lo negativo cuando uno es así? Que termina volviéndose como invisible. Si uno es una persona que es incondicional, que no tiene condiciones, el otro tampoco le termina dando un valor a lo que uno hace. Y hay otro tipo de personas que no sienten todo el tiempo, y que para las personas que sí vivimos con el corazón al aire es difícil de poder descifrarlos. Y ese tipo de estructura y mentalidad la conocí en el consultorio, y sobre todo de todas las teorías que fui leyendo y que fui incorporando, porque mi formación es desde Freud, Lacan, y posterior a que yo me recibo empiezo con toda la especialización con lo que tienen que ver con ramas más actuales, como lo son la cognitiva conductual en tratamientos específicos, o el mindfulness, o la Gestalt, o el registro físico frente a lo emocional, que nada tiene que ver con el psicoanálisis, pero me ha ayudado a entender un montón de procesos, y es ahí donde me doy cuenta que las personas que no sienten que sienten demasiado, en realidad van generando un nivel de defensa muy alto que muchas veces les dificulta poder conectar con otros. Esto basado en un patrón estudiado desde las neurociencias que afirma que del 70 al 80% de la población está dentro de estas dos formas disfuncionales de vincularse, porque solamente un 20 a 30% logran construir relaciones sanas en su adultez. ¿Y quiénes son esas personas? Son las personas que tuvieron dos padres que pudieron satisfacer sus necesidades. Recordá que es un vivo en diferido, entonces te voy a estar contestando todas tus dudas por el chat. Aprovechar. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Es que el último duelo que viví, o uno de los últimos duelos, porque en realidad es el último vincularmente, me agarró con un montón de herramientas más para poder pensarlo, para poder resignificarlo y para poder transformarlo. ¿Y qué fue lo que realmente me cambió la perspectiva de todo? Saber que por un desamor no me iba a morir. ¿Y por qué lo sabía? Porque ya lo había vivido. O sea, eso te lo da solamente la experiencia. Uno sabe que puede sufrir un montón,
pero que uno tampoco se va a morir de desamor. Entonces, como decir, bueno, tengo que abrazar esta tristeza y esa tristeza día a día va a ir menguando y me voy a ir sintiendo mejor. Eso para mí fue la clave de que mi proceso de sufrimiento dure un mes. Y en ese mes me volví súper ermitaña y me quedé un montón en mi casa con todas las cosas que a mí me gustaban, las calidez, las velitas, los olores, las comidas, cuidando un montón cada hábito de mi rutina y empecé a leer un montón de libros porque además de ser psicóloga hago terapia, porque ¿quién nos escucha a nosotros si no? Y ahí fui encontrando un montón de patrones que fui repitiendo las 9 veces que me enamoré. Sí, 9. Me enamoré un montón de veces porque, como les dije, viví siempre con el corazón en la mano, entonces para mí no es difícil vincularme desde ahí, todo lo contrario, en realidad no sé vincularme desde no sentir. Y la verdad que les agradezco a cada uno, o sea, no tengo resentimiento con absolutamente nadie, pero sí cada uno fue como un maestro en diferentes cosas. Y ahora siento que en mi vida se cerró un ciclo que tiene que ver con ver las cosas con muchísima más claridad y no sentir que hay cosas abiertas hacia ahí, sino que hoy siento que ya no necesito a nadie que esté en ese lugar porque me siento bien conmigo misma. Y ese quiebre por primera vez en mi vida pasó en este momento de mi vida. Y esto fue hace 3 meses. O sea, mi proceso empezó hace 4 meses, hace 3 meses que yo descubrí que estoy bien con mi propia compañía. Y eso cambió toda la perspectiva. Me permitió hacer el proceso de las heridas que tienen que ver con el pasado de una manera muchísimo más consciente. Y a medida que fui pudiendo hacer eso, fui encontrando cosas que me hacían conectar con emociones de una manera más consciente, pero no a través del sufrimiento. Y una de esas formas tiene que ver con el arte. Y en esto es muy simbólico para mí porque dentro de el último viaje que yo hice con mi pareja, ahí había 2 cuadros muy significativos que eran del mar y me encantaron, o sea, volví con esos 2 cuadros ahí fijados y ¿qué dije? Quiero empezar pintura, o sea, sí, quiero hacer esos cuadros, no porque quiero ser artista, porque claramente ser artista lleva todo un estudio, una dedicación y ponerle un montón de tiempo que no tiene que ver con lo que yo estoy haciendo hoy en mi día, pero sí quiero hacer esos 2 cuadros. Y cuando fui y llegué y busqué en Google literalmente dónde dan clases de pintura en Santa Fe, llegué a taller intermitente que conocí un profe recopado que hace clínica de arte y que obviamente se los recomiendo, se llama César Núñez, en donde cuando yo le cuento la idea que yo tenía para el cuadro, él me dice, pero vos sabés que representa el mar, ¿no? Y yo, no, lo cíclico. Y yo dije, no, o sea, no quiero pintar algo cíclico, es como el patrón que se repite y se repite y se repite. Y entonces con él fuimos buscando un montón de otras significaciones que podían tener que ver con cuando el mar, hermoso lapsus, cuando el mar, no el mal, pero bueno, podría ser, cuando el mar se transforma en otra cosa. Y ahí llegamos como al estado gaseoso alrededor de Júpiter, que es muy simbólico porque ese estado gaseoso que hay alrededor del planeta Júpiter tiene que ver con todos caos, momentos dentro de como una conjunción así, la pueden buscar en imágenes, que son caos, que hace a la estabilidad de que se preserve Júpiter. Y dije, wow, qué significativo, o sea, dentro de un montón de cosas que pueden ser disfuncionales en nuestra vida, nosotros coexistimos y estamos, pero se puede encontrar un orden. Y no quiere decir que toda nuestra vida tenga que ser perfecta, sino todo lo contrario, que en realidad tenemos que aprender a mirar nuestro caos para poder sentirnos en orden. Esa es la ironía, ¿no? Y bueno, entonces mi cuadro mutó de una primera idea que era como lo cíclico, el mar, lo repetitivo, y que después eso lo terminé asociando con la dependencia emocional. De ahí me especialicé y me fasciné en estudiar dependencia emocional y de ahí salieron las guías. Las guías tienen que ver con todo este proceso que yo me di cuenta que hice para
ir escribiéndolas, para ir conectando conmigo, para ir entendiendo cómo funcionan determinados mecanismos. Acuérdense que tengo la formación en psicología, lo estudié 5 años, me especialicé en varias cosas y además estoy haciendo el consultorio. Entonces, entre toda esa mezcla más lo que a mí me pasó, había un montón de info dando vuelta. Entonces, por eso sale este programa también, es como baja data, porque te puedo explicar un montón de procesos que pasan socialmente, realmente desde entenderlo y poder fusionar diferentes puntos de vista. Y en esto de la expresión en el arte, es como que empiezo a poder conectar con mi pasado, con heridas que ni siquiera tenían que ver conmigo, con mis abuelas, mis madres, hablar un montón de cosas. Y en eso, claro, empiezo a conectar con las distintas etapas de mi vida. Y en las distintas etapas de mi vida me doy cuenta que el arte estuvo más de una vez y que, de hecho, de ahí surge el invitado que tengo hoy para que cuente su proceso, porque cuando iba a 4º año de la secundaria empecé canto y fui 3 años a canto. La verdad que lo amaba, era terapéutico, pero después no lo pude seguir porque por ritmos facultativos se tuvo que cortar. Así que hoy les presento a Nico Rodríguez, quien nos va a presentar hoy un tema que significa todo su proceso, se llama 33. Sí, tal cual. Bienvenido, Nico, gracias. Gracias a vos por invitarme. Bueno, entonces mi idea hoy es poder no solo contarles lo que a mí me pasa y mi primera obra de arte pintada, sino que además de eso no me quedé solo ahí. Fui encontrándome con que yo repetía las mismas cosas que en mi familia habían dolido hacia los 2 lugares, o sea, para mi parte materna, para mi lado paterno. Y en eso empezar a sanar un montón de cosas y a empezarme a dar cuenta de cosas que no me gustaban de mí, porque yo también me había como adosado a esa manera de ser y estar de mi familia y no había pensado que eso podía ser diferente. Y eso, les voy a decir la verdad, fue doloroso porque en realidad tiene que ver con el llamado poner límites, pero estuvo re bueno porque en realidad lo que hizo fue ordenar los roles. Y cuando se ordenan los roles dentro de una estructura familiar, todo se vuelve muchísimo más liviano. Pasado eso, empiezan a pasar situaciones que ponen como en jaque mi estructura familiar, en donde hay que ayudar, hay que estar, hay que resolver, y básicamente yo tuve que poner en pausa todo mi mundo. Y ahí fue la gran crisis, ahí fue el momento de decir, algo tengo que hacer con esto, porque no puede ser que todo lo que yo construí todo este tiempo, todo lo que yo me esforcé todo este tiempo y le puse un montón de amor y de sentimiento, hoy tenga que caer por necesidad de la estructura familiar. Y ahí es el punto donde decir, pero ¿hasta dónde uno se puede resignar por el otro? Y a veces parece egoísta decirlo, pero en realidad es re necesario, porque no implica ser egoístas o no empatizar con lo que el otro está sintiendo. En realidad implica primero elegirse uno, primero registrarse uno, poder cuidarse y desde ahí estar entero para el otro. Y es todo lo contrario a ser egoísta. En realidad es hacer con el otro, tiene que ver con acompañarlo, tiene que ver con poder encontrar una manera de estar y de acompañar, pero sin volverte responsable de su propio proceso. Y ese quiebre fue como un clic interno, un clic mental de realmente sentirme libre. Y fue la mejor sensación que me pudo pasar, como decir, sí, puedo ser quien soy, como pienso, como siento, con todo el mundo, porque yo me puedo hacer responsable de eso, yo sé desde dónde actúo. Y hacer este programa, hablar de las cosas que hablo, siempre van a tener que ver con esta intención de poder sumar un granito de arena a que más personas puedan darse cuenta de sus propios procesos, de sus propios caos y tener mejor calidad de vida, porque para mí es la única forma de que algo socialmente mejore, porque acuérdense, o sea, somos una sumatoria de individualidades y eso termina siendo cómo es el comportamiento de la sociedad. Entonces, nada, desde mi manera de pensarlo, es re importante hacer este tipo de contenidos porque tiene que ver con eso, con que cada vez más personas podamos hacernos cargo de nosotros mismos. Así que ahora
Ya les conté de dónde nació todo, ya les conté por qué este programa, les conté la parte teórica. Creo que me estoy explicando en para qué a ustedes les sirve, y además de eso, quiero que Nico nos pueda contar de su proceso creativo a la hora de pensar esta canción, en qué se inspiró, qué momento de su vida estaba pasando, que ustedes también puedan sentirse identificados con un pedacito de su historia al menos, o que entiendan toda la emoción que esa canción tiene depositada. Gracias, Nicolás, por invitarme. Tanto tiempo. Tanto tiempo, Nico. Bueno, muy significativo para mí que hoy estés acá, que te animes a hacer esto. Para mí es re valiente, así que... Cuesta un poquito. Me imagino. Pero quiero que nos cuentes cómo nace tu canción, cómo nace 33. 33 nace... tiene una gestión de 33 años puntualmente. El tema tiene muchas connotaciones ya más personales uno, ¿no? Como el número 33 es algo que significa mucho para mí. Puntualmente la empecé a escribir en la hoja 33 de un cuaderno que yo tengo. Fue como mucha coincidencia todo, pero se da como en un momento de cierre de muchos ciclos que creo que no puedo decir que fueron personales míos, porque yo fui inconsciente de que me estaba pasando todo eso, pero como que la vida misma me fue forzando a que se cierren estas cosas. Siento que es un 33, tiene encima socialmente, yo le encuentro esa connotación de cuando resucita Cristo, cuando muere y vuelve a nacer. Siento de cierta forma, vos sabés que fue como terminar de morir y volver a nacer, pero siendo otra cosa. Como... Claro, simbólicamente es como estos duelos que yo hablo de la identidad o de algún sentido que antes pensábamos de una forma y hay un quiebre. Exactamente. Un poco es como que me sigo viendo yo, pero no me siento esa versión antigua mía. O sea, me veo al espejo y soy el mismo, pero me siento como que hoy día tengo todas las versiones anteriores mías sosteniéndome y entre todos trabajaron para estar llegando a la versión nueva de Nick. Qué poderoso esto que decís, porque dato es que Nico, además de que yo lo conozco en canto, en un momento Nico me habla y me dice: che, Niki, la verdad que me copa lo que estás haciendo, siento que me podrías ayudar en el proceso que yo estoy viviendo, vos me podrías atender a mí, que de hecho es una pregunta que muchas personas me lo hacen, y la realidad es que no se puede atender gente que uno tenga un vínculo, pero yo no sentía que habíamos tenido un vínculo tan profundo en ese momento, y que si a vos no te condicionaba en ese momento que yo pueda acompañarte en ese proceso, y él de hecho... No, coincidimos en las muestras y coincidimos en un par de peñas y no más que eso. Pero también como era algo tan importante para mí la parte artística y lo que significaba, porque yo siempre vi como que Nico en realidad, por sobre todas las cosas, es el chico que toca la guitarra, el chico que canta y que lo vi y que significa mucho. Y también un poquito el hecho de que anteriormente hayamos coincidido ahí, a mí me dio, como por decirlo, la tranquilidad de saber que yo iba a hablar un idioma que vos vas a entender, que sabía lo que significaba para uno expresarse artísticamente. Bueno, gracias por haberme elegido como tu terapeuta. Para mí fue re valioso haberte acompañado en ese momento de tu vida, y creo que soy parte de este desentramado, si se quiere. Entonces por eso también hoy para mí es re significativo que vos desde otro lado mires tu proceso y sientas que hoy lo estás pudiendo canalizar inclusive y hacer como más alquimia con eso a través del arte. Sí, siento que, bueno, es parte, es como el broche de oro de todo ese proceso. Es como, bueno, mirá, de todo este proceso además me saqué esto de la galera. Y casi siempre cuando yo condenso una emoción o algo, termina siendo una canción. Y bueno, es algo que me pasó y fue muy de golpe todo, y fue como una descarga que encima fue acompañada de un cambio alrededor de cosas que pasaron. Recordá que es un vivo en diferido, entonces te voy a estar contestando todas tus dudas por el chat. Aprovechar. Nico, vos sabés que hoy mientras estábamos acá con el equipo y haciendo todas las pruebas, me acordé de algo y creo que te va a gustar escucharlo, que vos me lo dijiste en terapia.
que fue que vos tenías como el sueño de escuchar personas tarareando tu canción y hoy haciendo la prueba de sonido pasó justamente eso, te lo juro. O sea, le probamos, él la cantó un par de veces y estaban acá los chicos tarareando y diciendo re pegadizo la melodía. Y yo también siento que me pasa eso en mi vida y por eso también todo este programa y tenerte a vos invitado, ¿no? Mucha sincronicidad. De sentir que cuando uno hace este quiebre, que duele un montón, hay que admitirlo, duele un montón el quiebre, no es todo arcoíris y color de rosa, pero empieza a alinearse todo y esos sueños que quizás tenías ahí girando se están realizando también en cuanto vos te alineas con vos. Sí, siento que viene todo junto con todo y qué decir, siento que es uno de los sueños más lindos que tenía, era escuchar gente cantando en canciones. Siempre fui alguien bastante introvertido, aunque no parezca, pero siempre me costó un montón mostrar lo que soy, lo que hago y ver gente como también reflejándose en eso. Es muy lindo, es muy interesante ver que alguien saca algo de algo que vos diste, o que alguien lo toma como propio también y lo comparte. Bueno, entonces, ¿qué significa para vos 33? Analizándolo desde la letra, ya te comenté que es como la resurrección, pero también parte de la resurrección de volver a nacer es aceptar esa muerte, ¿no? Es aceptar ver ese adiós definitivo a todo eso que fuiste o a las versiones antiguas tuyas, a miedos, a mambos, a costumbres, inclusive a cosas lindas como las comodidades, como cosas que vos sentías que te hacían bien en ese momento y en realidad no te estaban haciendo nada, o sea, no te estaban haciendo un bien. Todos esos placebos, por así decirlo. Y decir adiós creo que es lo más difícil que hay. A cosas chiquitas, a cosas materiales, a personas, a situaciones, a lugares, a trabajos. Aplica, creo que para todo. Uno tiene mucho miedo de renunciar a un trabajo, de cambiarse de casa, de tomar una aventura. Entonces, bueno, se centra un poquito en ese adiós, pero en realidad no dice adiós, dice hola. Es una forma de decir hola. Y es que yo también me siento como cada adiós que uno dice es como esa decisión de sentir que estás al borde de algo y tenés que tomar la decisión de saltar al precipicio, como no saber si tenés paracaídas, qué va a haber del otro lado. Es como un poco un salto de fe, no sé, de confianza, de seguir esa corazonada, ¿no? Sí, y está detrás de eso todo ese miedo y esa adrenalina de decir estoy ahí, ¿me entendés? También un poco la responsabilidad de saber qué salto que tenés que dar. Bueno, gracias. Gracias por hoy venir, por todo lo que nos estás contando. Y yo, no sé ustedes, pero yo estoy re ansiosa por escuchar la canción. Y aparte, yapa, voy a cantar un coro que no canto hace un montón. Para mí es un desafío, así que si hay alguna desafinada, perdónenme, pero es con puro corazón. Toda obra del artista, toda obra de Nico, toda su inspiración y su canalización, pero resume la idea de todo este vivo. Si te sentís identificado con lo que estás escuchando, entonces vas a tener que seguirme en Instagram como Nicole Belizán Beauty y suscribirte a mi canal en YouTube. Así te llegan todas las notificaciones de las cosas nuevas que vayamos haciendo e ideando.
¡Hermoso! Me encantó. ¿Querés contar un poco de qué fue para vos lo más significativo de hacer este tema? ¿O de la letra? Y darme cuenta de quizás lo necesario de puntualmente cerrar ciclos y entender que no todo es lineal en la vida y aprender a empezar de vuelta. Por eso hay como un par de frases que rescato mucho. Una, creo que la más significativa es esa de decir, fue tanto que floté que ya no recordaba cómo hacer pie. Es como que en algún momento te puede ir tan bien en la vida y pensás que todo es lineal y de golpe porrazo. No, se cayó todo y uno se embeba mucho en que todo esté bien, que todo esté saliendo lindo y después no se acuerda cómo afrontar que las cosas se caigan. Yo lo interpreté de otra forma, esa misma frase. ¿Cómo es? Porque en eso de fue tanto que floté que ya no recordaba cómo hacer pie, yo en mi sentir me identifico con cuando uno siente un montón que va como cada vez abriéndose más el camino, como elegir desde ahí, desde el amor, desde querer que todo fluya y pensar que los demás también van a tener buenas intenciones, como un poco ilusa en ese sentido. Es como que en algún punto me olvidé de cómo se vive sin sentir tanto todo a flor de piel. Y eso también está bueno, digamos. Es como un poco el equilibrio. Siento que ese piso, como el hacer pie, en realidad tiene que ver con elegir un poco qué es lo que elegimos sentir como tan intenso, ¿no? Sí, tal cual es como el mismísimo cuadro que tenés ahí. Eso es lo lindo del arte, que cada uno le toma un poquito el significado que más le gusta. O el que más le representa, el que más le llega. El otro también es cuando dice, fue tanto que lo soñé, pero estaba todo roto cuando entré. Y ese habla de algo muy importante, que creo que es la idealización de algo. Y después encontrarnos con que o eso no era lo que esperábamos, o nosotros no estábamos listos, porque roto puede estar el lugar o puede estar vos cuando entras. Cuando llegas a eso y no darte cuenta que está algo roto, que no es tu lugar, que no es por ahí, bueno, también es un poquito a lo que hay que saber decirle adiós, a esos lugares que no te hacen bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que lo más difícil es darnos cuenta de que uno está idealizando al otro, ¿no? Cuando uno cae en esa ficha y ve al otro más real, con sus defectos, con sus errores, también es como que le saca el peso de tener que hacerse cargo de lo que uno le está depositando, ¿no? Sí, el otro, las cosas, las realidades, las vivencias, qué sé yo, todo tiene una parte, una responsabilidad nuestra que es esa idealización y también hay que saber decir. Y es que basta a esos procesos. O no a esos procesos, sino a esas tendencias, ¿no? es que, y creo que con esto cerramos el vivo, pero justamente de eso se trata, de que poder ser adulto es hacernos cargo de esa parte y no dejar de proyectar eso en el otro, o en las situaciones, o en los lugares, o en los contextos, y poder hacernos cargo de qué tenemos que ver nosotros con eso. Así que bueno, gracias Nico hoy por estar acá, gracias al equipo que me banca, que me apoya y tracciona y que realmente le pone todo el cora. Y gracias a ustedes por estar del otro lado, por prenderse, por seguir las cosas que hacemos. Para mí es re valioso y realmente, como hoy les dije, mi idea es poder sembrar una semillita. Así que gracias por su atención y espero que nos sigan en el próximo.